Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la cuarta etapa del viaje, amando a Dios con toda nuestra fuerza, y en el tercer estudio de esa etapa. El estudio se llama hoy ¿De dónde viene la fuerza? Hemos aprendido que amar a Dios con toda nuestra fuerza es llegar a ser como Él es y amar como Él ama. Y si amamos como Él nos ama, amaremos con un amor incondicional. Y el amor incondicional es bien difícil. Hemos visto que por muchas razones es bien difícil. ¿Qué significa el amor incondicional? Significa, por ejemplo, mostrar misericordia y aliviar sufrimiento sin preguntar si la persona a quien estamos ayudando merece o no merece la ayuda. No importa. Queremos ser misericordiosos incondicionalmente. Significa ser paciente, aun con aquellas personas que no son pacientes con nosotros. Significa perdonar en vez de exigir alguna recompensa. Significa ser humildes y ayudar, aunque no nos ayude la gente. Significa ser amable, aun cuando la gente es muy severa con nosotros. Ese nivel de amor incondicional requiere mucha fuerza, porque tenemos que amar a los que no nos aman, sin esperar nada. No es normal, porque el egoísmo es normal. Nos hace sentir vulnerables, porque corremos el riesgo de que alguien se vaya a aprovechar de nosotros, de nuestra bondad o misericordia. Requiere mucho enfoque también. Un esfuerzo consciente para seguir practicando y prestar atención a lo que decimos, a lo que hacemos, a lo que pensamos. Y requiere perseverancia o constancia, porque el objetivo es vivir en amor, como nuestro Padre es amor. Y cuando vivimos en el amor, Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza para amar incondicionalmente? Hablemos un poco sobre el hijo perdido, porque él también ocupaba fuerza para amar como su padre amaba, para amar a su hermano como su padre amaba a su hermano. Y sabemos que su hermano era muy abusivo y crítico, y sus comentarios podían hacerle al más joven sentirse siempre avergonzado o culpable, aunque su padre lo había restaurado. Necesitaba fuerza para poder amar a su hermano con un amor incondicional. ¿Cómo podía ser compasivo con él y paciente con él? Tendría que aguantar su abuso verbal. Solo con una percepción muy firme de sí mismo y de su valor como persona, podía aguantar los comentarios de su hermano. Y él sabía que su papá lo había restaurado como hijo. Pero las emociones de haber sido restaurado tenían que crecer gradualmente para ser más fuertes, mientras todavía existían las emociones viejas de vergüenza y culpabilidad que sentía antes. Él sabía que no era esa persona que era antes, cuando se fue al país lejano. Pero la culpabilidad o la vergüenza eran emociones que podía sentir todavía, y los comentarios podían animar esas emociones. Entonces tenía que tener fuerza de su relación con su padre, sabiendo que su padre lo había restaurado. Y cuando se sentía débil, para poder amar a su hermano mayor, tenía que ir a pasar tiempo con su padre, quizás ir a caminar con su padre, agradecer a su padre y hablar con él sobre cómo amar. Y así podía mantenerse enfocado en la percepción nueva que el padre le había dado por restaurarlo como hijo. Ya no era esa persona que se había ido al país lejano, a pesar de lo que pensaba su hermano.
¿Qué podemos aprender? Aprendemos que la fuerza para amar incondicionalmente viene de un entendimiento de nuestro valor como persona, que no vacila, de una percepción fuerte y saludable de nosotros mismos. Nosotros también sabemos que Dios nos ha restaurado como sus hijos. Hemos nacido de nuevo. Nos dice en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, comenzando con versículo 14, nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y los permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, Dios nos ha dado una percepción nueva de nosotros. No tenemos que defendernos ni protegernos cuando nos sentimos vulnerables al amar incondicionalmente. De hecho, cuando nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ese mandamiento implica que para poder amar a nuestro prójimo, tenemos que amarnos a nosotros mismos primero con un amor saludable. Y podemos amarnos y respetarnos y cuidarnos por recordar que tenemos una percepción nueva que refleja la realidad que somos hijos de Dios. No tenemos que tener miedo. Y cuando amamos a la gente y no nos ama a cambio, o se aprovecha de nosotros, o se opone a nosotros, o nos ofende de alguna manera, tenemos que acordarnos de la percepción fuerte que tenemos de nosotros mismos como hijos de Dios. Somos de Él. Y no tenemos que vacilar. Y seguimos creciendo como hijos de Dios. Dependemos de su gracia también. No es que somos perfectos. Y no tenemos que ponernos como arrogantes como hijos de Dios, porque sabemos que llegamos a ser hijos de Dios por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Entonces seguimos con una mentalidad humilde, sabiendo que Dios nos ha hecho por gracia sus hijos, y no vacilamos de ese entendimiento. Jesús, sí mismo, es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Porque en Juan capítulo 13 nos habla Juan de una experiencia que tenía Jesús en la noche que fue entregado. Jesús había enseñado mucho a sus discípulos a humillarse, pero todavía no captaban la enseñanza. Aún en la noche que fue entregado Jesús, se iba a reunir con sus discípulos en un aposento en Jerusalén. Y mientras ellos estaban preparando la cena, empezaron a discutir entre ellos quién de ellos era el mayor, quizás para decidir quién iba a sentarse al lado de Jesús. Y cuando Jesús entró el aposento donde estaban, los encontró discutiendo sobre esto. Y tantas veces les había enseñado que no tenían que discutir sobre ese tema. No tenía sentido, porque todos somos iguales en el reino de Dios. Pero nos dice algo muy interesante Juan, en Juan 13, antes sobre esa escena, dice en Juan 13, versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice. Llegó la hora de la cena. El diablo, que ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionarlo a Jesús, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio
y que había salido de Dios y a Él volvía. Interesante. En ese momento Juan dice que Jesús seguía amando a los discípulos. Hasta el fin los amaba. A pesar de que todavía no captaban algunas enseñanzas que les había dado. Pero ¿de dónde tenía esa fuerza para seguir amando a sus discípulos? Aunque no captaban sus enseñanzas, aunque no practicaban sus enseñanzas. Él tenía una percepción muy firme de quién era. Que había venido del Padre para cumplir la voluntad del Padre y iba a volver al Padre por haber cumplido su deber aquí en la tierra para salvarnos. Entonces sabía quién es, de dónde había venido y a dónde iba. Y nosotros también podemos aprender del ejemplo de Jesús, porque cuando tenemos una percepción tan firme de nosotros, de quién somos como hijos de Dios, podemos seguir amando, porque nuestro amor no tiene que depender de lo que piense la gente. Nuestra estimación de nosotros mismos, nuestra percepción no depende de lo que piense la gente de nosotros. Pueden aceptar nuestro amor, pueden rechazar nuestro amor. Y no va a perturbar nuestra percepción que tenemos de nosotros mismos. Seguimos siendo hijos de Dios por la gracia y la paciencia de Dios. Y mientras nosotros nos paramos en la gracia de Dios y sabemos que no somos perfectos, podemos seguir amando a pesar de lo que piense la gente, a pesar de cómo reaccione, porque queremos ser como nuestro Padre es. ¿Y cómo es esa fuerza que ocupamos, que tenemos de nuestra percepción de nosotros mismos? El amor incondicional es una cualidad de nuestro espíritu. No es alguna reacción electroquímica en nuestros cerebros. Es el resultado de una elección, de una decisión consciente, profundamente dentro de nuestros espíritus. No es una reacción automática. Y ocupamos fuerza en nuestros espíritus para amar. Y nuestros espíritus tienen emociones que nos motivan a amar. Esas emociones vienen de la presencia del Padre en nosotros. Sentimos su presencia, sentimos el gozo, la paz, el contentamiento que solo sentimos de su presencia. Y recibimos una fuerza de su espíritu a nuestro espíritu, de ser sus hijos. Y nos viene esta fuerza en momentos muy importantes cuando tenemos que seguir amando incondicionalmente. Y la percepción que tenemos de nosotros mismos como hijos de Dios sigue creciendo mientras practicamos el amor incondicional. Y esa percepción llega a ser tan fuerte que podemos amar sin preocuparnos sobre ponernos vulnerables. Las emociones que nos motivan vienen de saber que nos acepta y que nos llena de su presencia. Y que si vivimos en amor, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Así que empezamos a amar como Él ama, sin miedo, porque sabemos quiénes somos y sabemos quiénes queremos ser en la imagen de nuestro Padre Celestial. La persona que ama a su prójimo tiene que tener una percepción muy firme de sí mismo, amando a sí mismo con un amor saludable. Y con la ayuda de Dios tenemos esa percepción firme de nosotros mismos. Y mientras seguimos practicando, el amor crece. También su amor y su gracia nos obligan que amemos a los demás como nos ha amado Él. No es que tenemos que amar por obligación, pero es lógico que amemos como hemos sido amados. Es una obligación lógica, porque sabemos que, puesto que nos ha amado tanto, tenemos que amar.
Miremos lo que dice Cristo en la misma escena en Juan capítulo 13, leyendo Juan 13, versículo 34 y 35. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así que como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. También en Juan capítulo 15, en la misma noche, les dijo, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Los amamos como Él nos ha amado. Y nos fortalece para amar. Sabemos que nos ama con un amor incondicional. Entonces es muy lógico. Si disfrutamos este amor incondicional, que amemos a los demás con el mismo amor. Pero también a la vez hay otra fuerza, otro tipo de fuerza que nos viene del Espíritu de Dios también. Nos habla de esto Pablo en Efesios capítulo 3. Veremos lo que dice Efesios capítulo 3, comenzando con versículo 14. Pablo les está explicando a los efesios que él oraba por ellos, para que tuvieran fuerza para amar constantemente. Miremos lo que dice. Efesios 3, 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, dice, pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que oraba por ellos, para que Dios, por medio de su Espíritu que moraba en ellos, fortaleciera a ellos en lo íntimo de su ser, en su espíritu. ¿Para qué? Para poder ser arraigados y cimentados en amor. Es un amor constante, que persevera. ¿Qué es lo que aprendemos de este pasaje? Que podemos pedirle a Dios que nos fortalezca en nuestro espíritu, para poder seguir amando en momentos que son difíciles, para desarrollar un amor constante y vivir en amor. Entonces, también lo que pasa es que la práctica del amor que seguimos haciendo todos los días, buscando momentos para amar a los que no nos aman, también refuerza nuestra percepción de nosotros como hijos de Dios, y sabiendo que estamos amando como Dios nos ama. Entonces, ¿de dónde viene la fuerza para amar incondicionalmente? Viene de nuestra percepción de nosotros mismos como hijos de Dios. Y no importa lo que piense, lo que diga la gente, no nos puede mover de esa percepción. Y si nos sentimos débiles, podemos ir a pasar más tiempo con el Padre en oración y meditación en su palabra, disfrutando su presencia para acordarnos que somos sus hijos. Y luego con esa percepción ya afirmada, ya firme, podemos ir a enfrentarnos con esas personas que nos han rechazado por alguna razón o nos han ofendido. Podemos seguir amándoles. También la fuerza viene del mismo Espíritu que mora en nosotros. Entonces estaremos hablando más de la fuerza que ocupamos cuando amamos incondicionalmente en la imagen de nuestro Padre Celestial. Pero hasta entonces, que Dios les bendiga.